Bueno, respecto al tercer capítulo, digamos que la finalidad de este texto es como analizar y discutir el sistema de precedentes en Colombia, específicamente como enfocándose en los desarrollos recientes y en las interpretaciones de la jurisprudencia. El autor también busca como examinar la importancia del precedente como horizontal y vertical, así como pues, la reconstrucción de la doctrina probable y la jurisprudencia colombiana. También el autor busca como destacar la importancia de la seguridad jurídica y la coherencia en la interpretación y digamos que en la aplicación de la ley a través del precedente. También argumenta que el precedente vertical y horizontal son fundamentales para garantizar como la uniformidad de la interpretación de la Constitución y pues también en la jurisdicción ordinaria. También el autor, digamos que busca analizar la interpretación de la doctrina probable y como la adaptación a los principios constitucionales que están pues vigentes, como la necesidad de la fundamentación de todas las decisiones que se toman judicialmente. El autor también como que analiza la carga argumentativa impuesta a los jueces como al apartarse de la doctrina probable. También se plantea como la necesidad de justificar adecuadamente con cualquier cambio que haya en la jurisprudencia. También digamos que busca examinar como unas propuestas de, de que pueda haber una reforma en el sistema de precedentes acá en Colombia. Acá pues digamos que cuestiona la utilidad y los contornos del sistema judicial y pues plantea como preguntas como los límites que hay en los precedentes acá en Colombia y como la necesidad que haya un tratamiento unificado en la jurisprudencia nacional. Y pues ya como para concluir, digamos que la finalidad de este texto es como analizar y discutir el sistema de precedentes en Colombia, destacando como la importancia respecto del precedente judicial y la interpretación de la doctrina probable, ya que la reconstrucción de la doctrina probable en la jurisprudencia colombiana ha sido como un avance muy significativo para que ésta se adapte a los principios constitucionales y se pueda garantizar la coherencia y la seguridad jurídica en el sistema judicial colombiano. Bueno, ahora para sacar las conclusiones del capítulo tercero, del derecho de los jueces del autor Diego López Medina. En este capítulo se resaltan la, la adaptación de los principios constitucionales en el sistema social de derecho, también resaltando la importancia del fortalecimiento del sistema del Estado del Derecho. Uno de estos puntos sería la carga argumentativa. La carga argumentativa es esencial ya que los jueces pueden tomar decisiones apartándose de la jurisprudencia, basándose en razones sólidas expuestas anteriormente que justifiquen el cambio de jurisprudencia. También se plantean interrogantes en el sistema de precedentes, particularmente en el precedente y la necesidad de adaptarlo a las necesidades cambiantes. También se resalta el fortalecimiento del Estado social de derecho, resaltando la adaptación de los principios fundamentales como mecanismo esencial para garantizar la coherencia y la aplicación efectiva de estos mismos, consolidándose así la confianza
en el sistema judicial, haciendo un sistema más justo y equitativo. Ya para concluir, nuestras conclusiones serían enfatizar en la carga argumentativa, la transparencia y la fundamentación como pilares para apartarse de la jurisprudencia vigente, coincidiendo así con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Muy buenas noches. Hablaré en este momento sobre el precedente vinculante versus jurisprudencia, donde la indicativa examen de las prácticas jurisprudenciales de las altas cortes colombianas, del capítulo cuarto sobre el derecho, sobre el libro del derecho de los jueces. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la caracterización preliminar, donde dice que la Corte Constitucional colombiana ha lanzado una invitación a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para que traten su propia jurisprudencia como precedente vinculante, como mera jurisprudencia indicativa. Tal invitación se fundamenta en una renovada interpretación constitucional de la Nación de Doctrina Probable, donde hablamos del artículo 4 de la Ley 169 del año 96, e incluye una nueva manera de apreciar el valor jurídico y doctrinal de la jurisprudencia. La invitación se hace pues a considerar la jurisprudencia como repositorio de experiencia basada en la analogía fáctica entre casos previamente decisivos y casos nuevos presentados a la decisión de los jueces. La doctrina del precedente vinculante implica que la decisión adoptada con anterioridad dentro de un cierto patrón fáctico tiene fuerza gravitacional sobre un caso nuevo análogo por sus hechos o circunstancias. El cambio de decisión, por tanto, debe ser excepcional y basado en motivos suficientes y razonables. Cada una de las altas cortes colombianas, sin embargo, exhibe prácticas institucionales de jurisprudencia muy marcadas que vale la pena explorar en este capítulo. Bien, entonces ahora vamos a ver como tal, miremos, vamos a sacar como para verificar y poder nosotros entender y comprender realmente lo que es un precedente vinculante en derecho. Entonces vamos a separar las dos palabras donde es el precedente y dice que ¿qué es el precedente vinculante en derecho? El precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general y que por ende deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. Eso nos quiere hacer entender que como tal el precedente vinculante en una decisión que tomen directamente en la parte jurídica tiene que ser el caso como tal particular y concreto. Particular porque estamos viendo que sea en el caso para establecer como tal un derecho en algo particular. Cuando estamos hablando de particular, podemos estar hablando de una sola persona, de una sola entidad. Bueno, cuando estamos hablando en concreto, estamos hablando realmente de varias personas, de una norma donde realmente tenemos que hacer que valga y que la ley como tal, la decisión como tal de la Corte Constitucional, que sabemos que es la más importante y sabemos también que es la que realmente manda y emana realmente las decisiones que debe tomar directamente la jurisprudencia. Bueno,
Y en el caso de la diferencia, entonces, ¿cuál es la diferencia entre jurisprudencia y precedente? Cuando se habla del precedente se hace generalmente referencia a una decisión relativa, a un caso particular, mientras que cuando se habla de la jurisprudencia se hace generalmente referencia a una pluralidad, a menudo bastante amplia, de decisiones relativas a varios y diversos casos concretos. Entonces, es, por eso es que las dos como tal están encabezadas, están unidas, porque las dos hacen una sola. Cuando se habla del precedente como tal, estamos hablando de una referencia definitiva de una relación en caso particular. Y cuando estamos hablando, realmente cuando se habla de la jurisprudencia, es cuando ya tenemos una decisión, y es una decisión relativa para varios o diversos casos, que realmente hace que como tal eso emane más, más respeto, y que sea la norma como tal la que esté haciendo su decisión en todo la decisión que se toma. Ahora, constitucionalmente, las líneas jurisprudenciales trazadas por los jueces colombianos, dice, hemos visto hasta ahora cómo la Corte se ha preocupado en los últimos años de iniciar una discusión sobre el valor del precedente judicial, primero respecto de la doctrina constitucional y más recientemente respecto de la doctrina jurisprudencial de las otras jurisdiccionales, que es la doctrina probable. Para la Corte como tal es fundamental que todos los jueces aumenten su nivel de obediencia frente a la retenida doctrina probable. Los cambios a dicha doctrina probable. El capítulo número 5 del libro de los jueces tiene como título Línea jurisprudencial, análisis dinámico de precedentes. El desarrollo de la línea jurisprudencial se logra de manera lenta y progresiva por cuanto sea necesario dentro de las prácticas reales. De los tribunales se pueden encontrar uniformidades y relaciones sistemáticas. Estos escenarios son considerados o consolidados de la siguiente forma. Primero, acordar el patrón correlativo de conflictos de intereses y de derechos. También identificar las sentencias relevantes, sentencias hito. Tercero, construir teorías estructurales acerca de la narración jurídica. El desenlace de la narración refiere el balance constitucional que proviene de una oficina constitucional vigente, la cual define la regla de la conducta y estándar de la crítica de la actividad de los jueces. Este corresponde al trabajo y racionalización de las líneas jurisprudenciales dentro del derecho, tanto jurisprudencial como legislado. Una línea jurisprudencial básicamente es una idea abstracta. Para ayudar a ver las líneas es necesario graficar, ya que de esta forma la línea jurisprudencial es una pregunta o un problema jurídico bien definido bajo el cual se abren espacios de posibles respuestas. Por otro lado, tenemos los escenarios constitucionales del libre desarrollo de la personalidad. En esta parte, la presentación de diversos escenarios constitucionales donde ha existido mayor litigio constituye un ejercicio de comprensión del significado de derecho en cuestión que ha ganado o haya ganado a través de la jurisprudencia. Fue sorprendente para muchas personas o para muchos que el artículo 16 de la Constitución llegara a ser uno de los más activantes, litigados y de todos pueda ser derechos
que deben verse a la luz de distintos escenarios constitucionales. Como punto de referencia o como ejemplo del libre desarrollo de la personalidad, existen diferentes discusiones, como por ejemplo discusiones sociales sobre el consumo de drogas. Puede llegar a ser parte de la autonomía de las personas. Además, existe la discusión sobre individuos que luchan para que sus decisiones en el límite de la vida sean respetadas. Y finalmente, individuos que luchan para que sus opiniones u orientación sexual sean respetadas también. Llegamos a los escenarios constitucionales. El problema jurídico que surge de los escenarios constitucionales se le conoce como escenarios abstractos o conceptos jurídicos abstractos, que hace descomponer en varias líneas jurisprudenciales. Depende de la cantidad de artículos constitucionales que tenga este mismo. Por lo tanto, esta línea jurisprudencial se ubica en un medio de abstracción y que identifica el patrón fático, que frecuentemente está litigado, por lo que no puede partir de un concepto abstracto, como tampoco de las particularidades que tenga el caso concreto. Y aquí llegamos al libre desarrollo de la personalidad. Ese libre desarrollo de la personalidad prácticamente se le conoce como un choque de intereses, porque se tiene que desplegar un análisis constitucional para encontrar un balance en la protección del derecho que hay en conflicto con lo que el caso del libre desarrollo de la personalidad presenta, como lo es las orientaciones sexuales, las direcciones personales, el consumo de drogas, etc. Ahora encontramos los tipos de sentencia que hay. Están las sentencias hito, se les conoce como en sentencias importantes, y las clasificamos en fundadora de línea, consolidadora de línea, modificadora de línea, en reconceptualizadora de línea y en sentencia dominante. Y las sentencias no importantes, que son las sentencias meramente confirmadoras de principio, sentencias argumentativas confusas o incluyentes, o sentencias de exceso abstracto con numerosos óbiter y poca relación con los hechos materiales del escenario constitucional. Tenemos las técnicas de investigación en línea jurisprudencial. A través de la agrupación de las sentencias hito en torno al problema jurídico bien definido, se puede reducir la complejidad de la materia o el análisis de las siguientes tres formas. El punto arquimédico de apoyo. Esta es una manera simplemente de una sentencia con la que el investigador trata de dar solución a las relaciones estructurales entre varias sentencias. La ingeniería reversa consiste en el estudio de la estructura de las citas del punto arquimédico. La telaraña y los puntos nodales de la jurisprudencia. En este caso se estudia el nicho citacional formado mediante el análisis de las sentencias. La noción de la línea precedente es fundamental para dar cierta inteligibilidad al conjunto
de la noción de líneas precedentes. La línea jurisprudencial, análisis dinámico de precedentes, el problema jurídico como encabezamiento de la línea de la teoría de los escenarios. La diferencia existente entre la denominada omisión legislativa absoluta y la omisión legislativa relativa radica en que la primera, el legislador no ha producido norma alguna en relación con la materia que se trate, en tanto que la omisión legislativa relativa sí existe. Desarrollo legislativo vigente, pero imperfecto, por ausencia de un enfoque concreto sobre algún aspecto o aspectos específicos. No obstante, el deber constitucional de desarrollarlo o desarrollarlos continuamente vigentes, el órgano encargado de expedir la norma jurídica omite la labor poniendo en riesgo los pilares fundamentales del Estado social de derecho. La adecuada presentación de la demanda inconstitucionalidad que aduce a la violación del deber permite a la Corte desarrollar su función de defensa de la Constitución de debida forma, en tanto delimita el respectivo análisis de constitucionalidad frente a la omisión, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez constitucional para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio. De aquí la importancia del control sobre las omisiones legislativas absolutas, para asegurar la efectividad de la encomendada guarda de la integridad de la Constitución, artículo 241 de la Constitución Política Colombiana. Entonces acá vamos a ver la breve introducción a otras líneas jurisprudenciales, la cual es introducción a líneas jurisprudenciales, parte orgánica de la Constitución colombiana. En el lato sensu, el cual está compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para efectuar el control de constitucionalidad, los tratados internacionales que trata el artículo 93 de la Constitución Política de la Carta, las leyes orgánicas y en algunas ocasiones las leyes estatutarias. Frente al tema de las leyes estatutarias, como parte del bloque de constitucionalidad, la Corte sostuvo que tuvo una ardua discusión sobre si todas las leyes estatutarias hacían parte del bloque de constitucionalidad o si tan solo hacía parte del mismo las leyes estatutarias que regulan los estados de excepción. La Corte concluye que solo hace parte del bloque de constitucionalidad ley estatutaria que regula los estados de excepción, la cual no quiere decir que otras leyes estatutarias no sean un parámetro de control de constitucionalidad, sin parte del bloque, en sentido estricto. De esta manera, la sentencia de la Corte Constitucional 578, que es de Eduardo Cifuentes, dijo: la ley estatutaria regula los estados de excepción, ley 137 del 94, reitera la prevalencia en el orden interno de los tratados sobre derechos humanos ratificados en Colombia y la vigencia restrictiva de las reglas de derecho internacional humanitario, por lo que hace parte del bloque de constitucionalidad